Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría, inteligencia para comprender su palabra santa. Ojalá que cualquier persona que escuche, cualquier oyente, cualquier joven, le atraiga aunque sea uno de los versos que vamos a estudiar. Porque la palabra de Dios es bendición, es santa, es justa y buena, es para beneficio nuestro. Pensemos que cada consejo de Dios es para bien de cada uno de nosotros. Así que le vamos a compartir hoy, esta tarde vamos a compartir algunos versos para que veamos que en la Santa Biblia hay ejemplos que existieron personas muy buenas, muy justas, pero sufrieron muchísimo. Esas personas con el mejor deseo, la intención de obedecer, de servir a Dios, y también por causa de la obediencia a Dios, sufrieron mucho. Por si nosotros queremos, también tenemos la intención, el deseo de servir a Dios, seguramente que también vamos a tener que sufrir. Y nunca alterquemos con Dios. Nunca pensemos que en Dios hay injusticia. Y ahora, para comenzar esta meditación, le vamos a ir al libro de Job, el capítulo 1, y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Miremos qué hermosas ejemplos, qué hermosas historias nos enseña Dios por intermedio de su palabra santa. Había en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre cabal, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren cuántas cualidades, cuántas virtudes hermosas tenía este hombre. Dice que era un hombre cabal, era recto, temeroso de Dios y apartado de lo malo. ¿Y qué más dice el verso 2? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Miremos en total 10 hijos. 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Pero aunque era una persona fiel a Dios, este fue el paciente Job, porque tuvo mucha paciencia, porque tuvo muchas pruebas muy duras, muy difíciles, y aún así no le falló a Dios. Y vamos a estudiar el verso 18 al 22. Vamos a ver algunos de los sufrimientos algunas de las pruebas tan difíciles que tuvo que pasar y soportar este hombre. Y dice el verso 18 en adelante al 22. Recordemos que tenía 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Y dice el verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito, y un fuerte viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y han muerto. ¿Y qué más dice? Solamente yo he escapado para darte la noticia. Miren la prueba que tuvo que soportar. Los 7 hijos varones y las 3 hijas mujeres en un mismo momento, en un mismo día, fueron muertos. Porque Satanás lo probó diciéndole a Dios que si este hombre sufría, iba a renegar contra Dios,
iba a blasfemar contra Dios el día que tenga que sufrir. Miren qué gran prueba, lo terrible, lo difícil que es para nosotros cuando se nos muere un ser querido, un familiar, cuando hemos tenido que soportar la muerte de un hijo. Qué terrible prueba que es para cada mamá, para cada papá. Y a este hombre se le murieron los 10 hijos en el mismo día, en el mismo momento. Y vamos a ver qué nos enseña esta historia de Job. Y dice el verso 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra en humilde adoración. Miren, una persona, a cualquier persona que le pase algo parecido, capaz que se enfurece, se vuelve loco. Pero este hombre dice que se humilló ante Dios cuando le pasó esto. ¿Y qué más dice? El verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová me lo dio, y Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Mire, a pesar de que tuvo pruebas tan difíciles, tan pesadas las pruebas, dice que se humilló y bendijo a Dios. Reconoció que de Dios venía todo, dijo, Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. ¿Y cómo termina? Dice, sea bendito el nombre de Jehová. Bendijo a Dios a pesar de todo. Este hombre no flaqueó su fe, porque si a nosotros nos pasa una prueba media difícil, lo primero que pensamos que Dios nos desamparó, nos abandonó. Y dice el verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En nada altercó ante Dios. Dice que ninguna cosa hizo despropósito de Dios. Miren qué gran ejemplo, porque este hombre tuvo una gran prueba. Sufrió mucho para probar la fe. Y vamos a estudiar también en Job el capítulo 2 de Job. Vamos a estudiar el verso 7 al 10. Miremos acá, su señora, su esposa, le dio un consejo. Y este consejo también puede ser real en nuestra familia, en algún familiar cuando pasamos por pruebas difíciles. Seguramente que no vamos a pasar por pruebas difíciles como las que pasó Job. Pero miremos lo que nos enseña el capítulo 2 de Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con unas llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Miren la enfermedad, llagas malignas desde los pies hasta arriba de la cabeza. Y dice el verso 8, tomaba Job un trozo de tiesto para rascarse con él y estaba sentado sobre las cenizas de la basura. Porque este ser, a pesar del sufrimiento y los dolores que tenía, se humillaba. Miremos dónde descansaba. Dice, y estaba sentado sobre las cenizas de la basura. Se humillaba este hombre, este varón. Y miremos el consejo de su mujer para Job. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Miren el consejo de la esposa de este varón. ¿Aún persistes en tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Ojalá que nunca pase por nuestra mente un pensamiento parecido a esto, de maldecir a Dios por estar desconforme con Dios. ¿Y qué más dice el verso 10? Y él le dijo: ¿hablas como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Qué? ¿Aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo aceptaremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora esta es una gran enseñanza también para nosotros. Tenemos que aceptar y agradecer a Dios cuando estamos bien. Y cuando estamos mal también hay que aceptar. Nunca estar desconforme con Dios porque tenemos que padecer problemas o enfermedades o la pérdida de un ser querido. Pensemos que todos, tarde o temprano, tenemos que morir. Eso también es parte de la vida y también es una de las pruebas más difíciles para un ser humano cuando perdemos un ser querido, como perder un hijo, perder la mamá, el papá. Y este varón perdió sus 10 hijos en un día y dice que bendijo a Dios, no maldijo a Dios. Una gran enseñanza para todos nosotros. Ahora vamos a estudiar en el libro de los Hechos, el capítulo 14, el verso 19 y el verso 22. Miremos estas personas tan especiales como los apóstoles de Dios, cómo sufrieron, de qué manera murieron. La gran mayoría de los profetas y la gran mayoría de los apóstoles fueron muertos. ¿Por qué? Por obedecer y por predicar la palabra de Dios. Y eran personas santas, eran personas justas, y aún así decidían darle muerte a estas personas de Dios. Esto también es para enseñanza nuestra. Dice: entonces vinieron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud, y después de apedrear a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Y vamos a ver qué enseñanza nos deja esto. Dice el verso 22. Miremos lo que hizo Pablo después de esta apedreada que recibió. Dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Miren, a pesar de que casi lo mataron a piedrazos, dice que se levantó y fue a fortalecer los ánimos de las demás personas, diciéndole que era necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es una tribulación? Una prueba. Pasar por una prueba muy difícil, eso es tribulación. Tengamos en cuenta que si nosotros pensamos, tenemos el buen deseo de servir a Dios, no van a faltar las pruebas ni tampoco las tribulaciones. No quiere decir que porque nosotros tengamos el deseo de obedecer a Dios, todas las cosas nos van a salir bien. Hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Y ahora vamos a estudiar en Mateo el capítulo 13,
el verso 20 y el verso 21. Miremos este hermoso ejemplo que enseñó el Señor Jesús sobre la parábola del sembrador. Este es un ejemplo de que el Señor Jesús sembró la palabra de Dios y vamos a ver uno de los ejemplos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Miremos si no hemos visto o si nos ha pasado alguna vez. Cuando escuchamos que alguien predica la palabra de Dios, la recibimos con gozo. O si escuchamos alguna alabanza, nos gozamos, nos emocionamos, porque la palabra de Dios llega a nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos dice el verso 21? Pero no tiene raíz en sí mismo. Dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Miremos qué hermoso ejemplo que nos enseña el Señor Jesús. Dice que recibimos la palabra con gozo, con alegría, hasta nos emocionamos, pero no tenemos raíz, no hacemos que la palabra de Dios haga raíz en nuestro corazón. ¿Y qué más dice? Es de corta duración esa emoción, esa alegría. ¿Y qué más dice? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza o se escandaliza. Por eso que muchas veces nos ha pasado esto. Nos alegramos, nos gozamos con la palabra de Dios, pero a veces un pequeño problema nos desanima, nos alejamos de la iglesia, ya no sentimos ganas de obedecer a la palabra de Dios. Hermosos consejos que nos da Dios para que aprendamos de estos ejemplos que nos enseña en su palabra santa. Ahora vamos a estudiar en Apocalipsis el capítulo 12, vamos a estudiar el verso 12 y el verso 17. Acá vamos a ver unos hermosos ejemplos también que nos enseña Dios por intermedio de su palabra santa. Acá habla de cuando el diablo fue arrojado del cielo a la tierra y ya no se le permitió más entrar en el cielo, porque hizo problema, causó guerra en el cielo. Y dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ello. Sentían alegría porque ya Satanás no iba a estar más en el cielo, pero miren lo que decían los ángeles de Dios. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Había un ay de lamentación de los moradores de la tierra y de los del mar. ¿Y qué más dice el verso? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice que descendió con gran furia, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Para qué? Para engañar a esas personas que quieren obedecer a Dios, para hacer tropezar a toda persona que tiene el deseo de servir y obedecer a Dios. Ahora vamos a ver contra qué o cuáles son las personas que está enfurecido Satanás. Nos vamos a saltar al verso 17. Dice, entonces el dragón, sabemos que el dragón se refiere a Satanás,
Dice el verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Contra esas personas, contra esa iglesia es la que está enfurecido Satanás. Recordemos que la palabra Satanás significa opositor o contradictor a Dios. Contra esa es la iglesia y las personas que está enfurecido Satanás. Dice que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y recalca y aclara quiénes son: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y muchas veces se escucha decir que con la venida del Señor Jesús ya no hay que guardar mandamientos de Dios. Y contra esa es la familia, o contra la iglesia, o contra la gente que hace guerra a Satanás, con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Señor Jesús. Versos muy lindos, muy claros, y vamos a ver que por obedecer a Dios es necesario pasar por muchas pruebas y por muchas tribulaciones. Acá vamos a estudiar dos versos muy lindos también, muy claros, que nos habla y nos enseña Dios por intermedio de su palabra. Vamos a estudiar en segunda de Timoteos, el capítulo 3, el verso 11 y 12. Esto es para que tengamos en cuenta y presente siempre, porque a veces podemos pensar o decir: ¿por qué? Yo quiero servir a Dios, quiero estar en paz, quiero hacer el bien, ¿y por qué me salen estos problemas? ¿Por qué siempre me surgen problemas? Y podemos desanimarnos, puede flaquear nuestra fe. Esto decía el apóstol Pablo: persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. En diferentes lugares pasó muchas pruebas este apóstol. ¿Y qué más dice? ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Estos apóstoles pasaron por muchas pruebas muy difíciles. ¿Y qué más nos enseña el verso 12? Esto es para todos nosotros. En verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tengamos en cuenta esto, que para todas las personas que tenemos el deseo de obedecer a la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Vamos a padecer persecución. Y habla de todos. Vamos a pasar muchas pruebas. Eso también es para probar nuestra paciencia. Ojalá que no nos escandalicemos cuando tengamos que pasar por diferentes pruebas. Dios nos avisa, nos dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución, de una manera o de otra. Versos muy lindos, muy claros. Ahora vamos a estudiar en Apocalipsis el capítulo 6 y vamos a estudiar el verso 9 al 11.
Miremos de tantas maneras que nos habla Dios para que afirmemos nuestra fe. Recordemos que 11 de los apóstoles fueron muertos, fueron asesinados. Y el único apóstol que no fue muerto, pero murió en la cárcel, en la isla de Patmos, fue el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. ¿Por qué se le daba muerte a estas personas santas, estas personas buenas, si lo que más querían sobre todas las cosas era obedecer a Dios? Esas personas eran buenas con Dios y con el prójimo. ¿Y por qué se les daba muerte? Vamos a estudiar estos hermosos versos en el capítulo 6, el verso 9 al 11. Dice el verso 9: cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Miren, vio Juan el teólogo las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Muchísimas almas. ¿Y por qué se les daba muerte? Por predicar y obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice el verso 10? Miremos lo que pedían y clamaban las almas. Dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de las manos que moran en la tierra? Miren lo que pedían estas almas: justicia, que se hiciera justicia con esas personas que le habían quitado la vida. ¿Por qué? Por obedecer a Dios y por predicar la palabra de Dios. Por eso se les daba muerte a estas personas. Y miremos la respuesta que se le da a este profeta, a este apóstol. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Para qué? ¿Por qué le dijeron que esperaran un poco de tiempo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también iban a ser muertos como ellos. Se les dijo que esperaran porque habían otros consiervos de ellos, otras personas que tenían que ser muertos. ¿Por qué causa? Por predicar y enseñar la palabra de Dios. Por eso se les daba muerte. Porque estas personas querían obedecer, querían servir a Dios y también predicaban el mensaje de Dios. Y por ese motivo, por esa causa, se les daba muerte. Hermosos versos para enseñanza nuestra. Y ahora vamos a ir al apóstol Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 19 y 20. Vamos a mirar qué hermosa enseñanza nos dan estos versos que vamos a estudiar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios soporta molestias, padeciendo injustamente. Qué difícil que es para nosotros esto. Padecer injustamente. Y todas esas personas que fueron muertos
padecieron injustamente y tuvieron paciencia y no flaqueó la fe. ¿Y qué más dice el verso 20? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Miren qué necesario tener paciencia, encomendarnos a Dios para que nos dé más paciencia, para cuando tengamos que padecer injustamente. Vamos a repetir el verso 20 para que le saquemos más provecho al consejo de la palabra de Dios. Dice: pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermosos versos, hermosos los consejos de Dios, para que aprendamos, para que le pidamos ayuda a nuestro Dios a tener un poquito más de paciencia, tener humildad, tener dominio propio que tanta falta nos hace. Hermosos los consejos de Dios. Y ahora vamos a estudiar en Hebreos el capítulo 11 y vamos a estudiar del verso 35 al 38. Vamos a estudiar la anteúltima cita bíblica de tantos ejemplos lindos y hermosos que nos muestra Dios para enseñanza nuestra. Acá en el capítulo 11 de Hebreo dice como título la Santa Biblia: los héroes de la fe. ¿Cómo le fue a esas personas que fueron héroes en la fe? A los santos profetas, a los santos apóstoles, casi todos muertos por enseñar y predicar la palabra de Dios. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Miren qué hermoso ejemplo, qué alegría para esas mujeres que se leían muertos sus seres queridos y fueron resucitados, ya sean por los profetas o por los apóstoles de Dios. ¿Qué más dice? Mas otros fueron torturados. No todos tuvieron la misma suerte, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Estas personas prefirieron ser torturados, pero obedecer a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más nos dice el verso 37? Fueron apedreados. Estas personas santas y justas, muchos fueron muertos apedreados. ¿Y qué más dice? Aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, menesterosos, atribulados, maltratados. Miren cuánto sufrieron estas personas por servir a Dios, por enseñar y predicar la palabra de Dios. Dice que los aserreaban como cortar un palo de leña. Y dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Miren, para estas santas personas, el mundo entendía
que no eran dignos de que vivan en este mundo. Por eso se les daba muerte. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahí andaban estas personas, escondidas, ocultas, porque si los encontraban, les daban muerte, los mataban. ¿Por qué? Por predicar y por obedecer a la palabra de Dios. Por esa causa los mataban. Ahora vamos a estudiar la última cita bíblica también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el verso 4, para que veamos que es necesario pasar por las pruebas, es necesario que tengamos paciencia, pero sobre todas las cosas, obedecer a Dios, porque miren el premio que van a tener o el pago que van a obtener de Dios las personas que sufren por obedecer a su palabra santa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios va a consolar a todas esas personas que sufrieron por obedecer a su palabra santa. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren la dicha que van a tener esas personas que por obedecer a la palabra de Dios van a obtener o van a ganar la vida eterna. Ya no van a sufrir nunca más como se sufre ahora. Por eso dice que ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y cómo se obtiene esta vida eterna? Por intermedio de la obediencia a la palabra de Dios. Le vamos a agradecer a cada oyente. Muchas gracias por escuchar y por compartir con nosotros parte de la palabra de Dios. Si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.